Cálculo 2. Sea la función demostrar que satisface la ecuación. Entonces, tenemos una función de tres variables y se pide calcular las siguientes derivadas parciales, sumarlas, y eso tiene que ser igual a lo que está en el segundo miembro, x más y más z elevado al cuadrado. Entonces, vamos a calcular derivada parcial de w con respecto a x, y y z son constantes. Entonces tenemos una suma de funciones. Recuerde que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Eso quiere decir que vamos a derivar este término y este término. Entonces vamos a derivar el primer término. Si derivo con respecto a x, z cuadrado es una constante, entonces se copia la constante y se deriva x con respecto a x. Eso es igual a 1. Ahora, derivando el siguiente término con respecto a x, y es una constante, se copia la constante y se deriva x al cuadrado. Sería la derivada de u a la n. Nos dice n, copio lo mismo elevado a la n menos 1 por la derivada de la función interna. Entonces baja la n, que es 2, copio lo mismo elevado a la 2 menos 1, que es 1, por la derivada de la función interna, pero la derivada de x con respecto a x es 1. Es por eso que acá tenemos 2x por y. Ahora, derivando el tercer término con respecto a x, como podrán ver, no hay ninguna x. Eso quiere decir que esto es una constante, y la derivada de una constante lo tenemos por acá. Eso es igual a 0. Y listo, tenemos la derivada parcial de w con respecto a x. Lo mismo hacemos con la derivada parcial de w con respecto a y. Si derivo con respecto a y, x y z son constantes. Entonces, derivando este término con respecto a y, no aparece ninguna y. Derivado de una constante vale 0. Derivo con respecto a y, x cuadrado es una constante, se copia la constante y se deriva y con respecto a y, vale 1. Derivo con respecto a y, z es una constante, se copia la constante y se deriva y al cuadrado. En este caso ocuparemos la derivada igual a n. Baja la n, copio lo mismo elevado a la n menos 1 por la derivada de la función interna. Entonces baja la n, que vale 2, copio lo mismo, que vale y elevado a la 2 menos 1, que sería 1. Y esa es la derivada parcial del w con respecto a x. Derivada parcial del w con respecto a z, derivo con respecto a z, x y y son constantes. Entonces, si derivo con respecto a z, tenemos por acá x es una constante, se copia la constante y se deriva z al cuadrado, que sería 2z. Derivo con respecto a z, esta expresión no contiene ninguna variable z, por tanto es una constante, derivada de una constante es 0. Derivo con respecto a z, y cuadrado es una constante, se copia la constante y se deriva z con respecto a z, que es igual a 1. Por tanto, tenemos la derivada parcial de w con respecto a z. Sustituyendo estas tres derivadas parciales en la ecuación número 1, se tiene derivada parcial de w con respecto a x, z cuadrado más 2 veces x por y, derivada parcial de w con respecto a y, x cuadrado más 2 veces y z, derivada parcial de w con respecto a z, 2 veces x por z más y al cuadrado. Eso tiene que ser igual a x más y más z elevado al cuadrado. Ahora, toda esta suma de términos es igual a un trinomio al cuadrado, que sería un producto notable. Podemos verificarlo, o pueden revisar sus libros de álgebra y lo pueden verificar. Primero al cuadrado, x cuadrado, segundo al cuadrado, y al cuadrado, tercero al cuadrado, z cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 2 veces x por y, más el doble producto del primero por el tercero, 2 veces xz, más
el doble producto del segundo con el tercero. Y con eso verificamos que es un trinomio al cubo. Entonces obtenemos x más y más z al cuadrado en el primer miembro y en el segundo miembro igual x más y más z al cuadrado, con lo que la ecuación queda demostrada. Cualquier comentario, cualquier sugerencia lo pueden hacer en la parte inferior en los comentarios y con gusto les responderé. Que les vaya bien.